¿Qué tal? Estamos ya listos para continuar nuestro curso de diseño y programación de videojuegos y brevemente recapitularemos lo que comentamos la vez anterior. Hablamos principalmente de los procedimientos como estas acciones que el jugador puede hacer para alcanzar sus objetivos. Por eso es que es muy importante que tengamos claros los objetivos del juego para que así podamos trabajar en cómo podemos ir avanzando para alcanzar dicho objetivo. Los procedimientos establecen qué hace el jugador, cuándo y dónde. Esto entonces lo que permite es que los jugadores puedan entender estos procedimientos y puedan ir construyendo sus estrategias para usar el juego. Y eso nos llevaba entonces que uno de los elementos centrales de los videojuegos, pues evidentemente de los procedimientos son justamente los controles. Y por eso veíamos este ejemplo donde este control para el Nintendo justamente nos indicaba una serie de posibles valores de entrada para el comportamiento de nuestro jugador, de nuestro personaje, perdón. Entonces, lo que nosotros veíamos es que además cada uno de estos controles pues tendrá una implicación que depende de también lo que esté pasando. Por eso preguntábamos cuándo y dónde, porque en algunos entornos el comportamiento de cada uno de estos botones cambia. Y eso nos lleva entonces a considerar distintos tipos de procedimientos donde hablábamos de las acciones que se disparan cuando nosotros iniciamos el juego, las acciones que nos permiten que el juego vaya progresando, acciones especiales que ocurren cuando en el juego toma ciertas aparecen o se usan ciertos elementos y finalmente las acciones de resolución donde el juego empieza a terminar y nosotros tratamos de guardar un estado o cerrar los procedimientos de nuestro juego. Luego de esta discusión acerca de los procedimientos, vimos este pequeño videíto acerca de estas situaciones donde el control es muy complejo, donde el manejo de estos procedimientos con el control son muy complicados y también llevan a problemas físicos con el dispositivo. Y entonces llegábamos al punto reglas. Aquí empezamos a preguntarnos entonces, ¿qué son las reglas? ¿Cuál es la diferencia de las reglas contra los procedimientos? Y empezamos a hablar y discutir un poco sobre ello, y aquí fue donde establecíamos como uno de los elementos centrales que las reglas nos permiten definir las acciones válidas. Los procedimientos entonces decíamos que es con los controles, cuando ocurren ciertas situaciones, se disparan ciertos eventos. Y entonces ya las reglas nos dicen cuáles acciones sí son válidas y cuáles no. Esto nos lleva a situaciones muy interesantes respecto a los conceptos que existen detrás del juego. Nosotros entonces cuando empezamos a construir reglas, debemos de entender y tener en mente cómo estas reglas van a ser comunicadas y pueden hacer que un juego sea más complicado o más fácil según el diseño de las propias reglas y también según las propiedades que nosotros definamos para que se aprendan estas reglas. Este es uno de los elementos centrales. ¿Qué tan complicadas son las reglas para aprender? Entonces, por eso, uno de los elementos centrales son los conceptos que se construyen a partir de las reglas. Pero ¿por qué hablamos de construir conceptos y objetos a partir del juego? Bueno, pues porque los procedimientos en realidad nos dicen qué ocurre con los personajes, pero a través de las reglas nosotros vamos construyendo los objetos que se definen. Imaginemos este ejemplo. Tenemos entonces una serie de personajes.
Entonces, de entrada, nosotros estamos diciendo que estos conceptos, que el objeto, en este caso el bárbaro, tiene ciertas cualidades de acuerdo a las reglas que aplican para él. Entonces, este tipo de reglas, como bien lo decía, como bien se observa aquí, nos habla acerca de ciertas propiedades. Por ejemplo, ¿qué significa la velocidad de movimiento? A ver, ayúdenme a entender estas propiedades de este objeto que le llamamos bárbaro. ¿Qué significan? Por ejemplo, aquí en las estadísticas nos habla de su nivel, daño por segundo, vida. Son, pues, sí, efectivamente, sus valores de estadística, pero ¿qué significa? Por eso estamos hablando de que las reglas definen a estos objetos y los conceptos como tal. Exacto, Diego bien lo dice, porque precisamente nivel, finalmente tú lo estás diciendo bien, es solo un número. Entonces, ese número, ¿cómo se transforma en el comportamiento de cada uno de los personajes? Entonces, por eso bien dicen, por ejemplo, qué tan rápido se desplaza en el mapa el daño que efectúa a otro personaje por segundo, exactamente. Entonces, vean cómo, como tal, el concepto del bárbaro, pues no hay mucho, no existiría más allá, sino es por las cualidades que les dan a través de estas estadísticas. Entonces, la vida y el coste nos definen cómo se comporta, cómo es su comportamiento. Hablábamos de daño por segundo, velocidad. Entonces, y viene aquí por eso hablábamos de que las reglas definen objetos. Todo esto nos define al objeto bárbaro. Pero después viene un concepto interesante que, por ejemplo, acá lo está mencionando Cassandra, es la creación del personaje. Esta creación, entonces, está asociada a que los personajes en el juego se pueden crear a partir de ciertos elementos. Y entonces acá nos está diciendo que el coste justamente nos define cuándo podemos crearlo. ¿Qué más pueden ver sobre otros conceptos asociados a este juego a partir de estas estadísticas? ¿Qué más? Mm, el coste para desbloquear es como un booleano que nos dice si ya lo podemos crear siempre y cuando tengamos la mejora comprada. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir? Por ejemplo, el laboratorio, ¿qué es eso? El nivel de desbloqueo indica que se va a desbloquear conforme el usuario avance en el juego. Eso está asociado, por ejemplo, a lo que dicen del nivel del cuartel. Eso está perfecto. ¿Qué más? Eso del laboratorio nos faltaba. Nadie ha hecho nada sobre eso. Pero entonces vean, por eso es que es importante las reglas. Sí, no lo vi. A ver, David, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, ya lo vi. Necesita tener cierto nivel de laboratorio para mejorar al bárbaro. Entonces, vean pues que esto a lo que nos lleva es a que los personajes como tal tienen cierto comportamiento, pero el entorno tiene que tener también ciertas cualidades. Hablábamos del cuartel, hablábamos del laboratorio, hablábamos de que todos estos elementos entonces necesitan ocurrir para que las acciones sean válidas, porque si no, entonces estaría restringido
todo esto y no lo podríamos nosotros ejecutar. De esta manera, entonces, las reglas, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se fue de manos? ¿Dónde están mis otras imágenes? A ver, veamos qué pasó. ¿Dónde están mis otras imágenes? Por alguna razón no aparecieron estas otras imágenes, pero... ¿Dónde quedó? Por aquí las tengo en mi computadora. Bueno, ya los voy a poner en la misma diapositiva para rápido, porque si no... Ok, ok. Listo. Algo raro pasó y se perdieron las imágenes, pero aquí las tenía a la mano. Entonces, está aquí en esta y rápidamente también vamos a poner a Enrique como coanfitrión por cualquier cosa. Entonces, estábamos con estos conceptos que se construyen y de acuerdo entonces con lo que nos establece lo que nos plantea en el libro de Tracy Fullerton, pues estas restricciones entonces también están asociadas a las cosas que se pueden o no hacer, perdón, a los efectos que pueden tener. Entonces yo puedo generar reglas más específicas que generen efectos distintos en la manera en que se desarrolla el juego. Entonces, con este tipo de reglas, podemos hacer que el juego todavía se vuelva más complicado, a lo mejor para entender por parte del usuario, y entonces de esta manera, pues, pero por otro lado también darle más versatilidad para que los usuarios, los jugadores, se sigan interesando por el juego, a pesar de que sean las mismas bases, pero con distintas cualidades. Y también tenemos reglas asociadas al entorno que nos permiten, como ya decíamos, eh, entender primero cómo es la dinámica de nuestro juego, en este caso a partir de las construcciones, a partir de ir obteniendo elementos que nos permiten hacer que el entorno vaya creciendo y entonces a partir de estos elementos pues puedan generarse y usarse las cualidades que estábamos mencionando previamente. Entonces, cerrando este concepto de reglas, las reglas entonces son el elemento central que nos ayuda a relacionar los procedimientos con el funcionamiento de nuestro juego. De esta manera, en conjunto, pues muchas veces también nosotros le hablamos, lo denominamos como mecánica. Cuando empezamos a hablar de nuestros juegos, siempre hablamos de la mecánica del juego y es un término muy usado. Acá en el caso de Tracy Fullerton trata de hacer más explícitas las dos cualidades a través de distinguirlas como reglas y procedimientos. Entonces, pero es interesante poder hacer esta distinción porque así ustedes pues pueden hacer un análisis más detallado de lo que necesitan al momento de que están diseñando sus juegos. ¿Dudas? Entonces ya queda más claro cuál es eh,
diferencia de procedimientos y reglas. ¿Dónde está mi chat? Acá está. ¿Ya todo más claro? Perfecto. Entonces, pues como decía hace un momento, el objetivo también de esta sesión es que podamos revisar los avances que ustedes han presentado aquí en la plataforma. Para eso, recuerden que nosotros les hemos planteado y les hemos publicado el foro donde nos van presentando sus avances. Entonces, aquí en la sección de prototipo, videojuego modificado, entonces les pedimos que lo último que les dejamos fue que pues ya ustedes hicieron las primeras ideas en la sesión del lunes pasado y lo que quedó de tarea para este fin de semana, considerando el viernes, digo, considerando principalmente lo que discutimos el miércoles, entonces, pues que pensaran ya en los procedimientos. El siguiente paso también sería agregar las reglas. Pero vamos a ver qué fue lo que ustedes pusieron. Y entonces, precisamente, uno de los puntos que luego notamos que hace que después se les junte el trabajo es que no van avanzando poco a poco. Como pueden ver, aquí solo hay 3 avances que se publicaron en el foro y la vez anterior tuvimos como 10 equipos más uno que estuvo intercambiando ideas en la ruta principal con nosotros. Entonces, bueno, el punto es que sí les recomendamos que sigan aquí poniendo sus avances para que nosotros los vayamos revisando y también el equipo de ayudantes les vaya dando retroalimentación. Así que, ¿alguien nos quiere contar de sus primeras ideas, ya objetivos y procedimientos? Vamos a ver quién levanta la mano por acá y si no, pues vamos revisándolos a partir del foro. Nadie dice yo. Vamos a empezar entonces con este de Diego Zamora. Entonces, como bien lo está haciendo aquí Diego, pues primero es ir poniendo en diferentes respuestas cada una de las ideas que se van desarrollando. Entonces, por ejemplo, que él titula de esta manera, como Flea, el personaje nos dice, el personaje tendrá que correr hasta el final para encontrar, poder huir del hospital abandonado. Durante el recorrido puede encontrarse con obstáculos como camillas, tanques de oxígeno o sillas de ruedas. Si choca contra ellos, pierde en automático, pues los fantasmas lo habrán atrapado. Perdió la partida. Habrá fantasmas que actuarán como enemigos. Con cada fantasma que toque perderá 1/3 de cordura, la barra de vida. Si atraviesa 3, perderá. Los fantasmas no serán visibles a lo lejos, solo hasta que estén cerca del jugador serán visibles, por lo que hay que estar atento y no confiarse. Con cada fantasma que toque se agrega un efecto a la pantalla, obscurecerá algún desenfoque, un marco o algo así. Está bien que en esta primera etapa pues vengan todas las ideas. Si ha perdido partes de su barra de vida, puede recoger un ítem especial, una mochila como la de los cazafantasmas, y durante 7 segundos cada fantasma que toque hará que recupere 1/3 de su vida hasta poder llegar a completar su barra de vida. A medida que avancemos habrá más obstáculos en el camino y más fantasmas. En términos de ideas, me parece que es muy, muy claro lo que nos está planteando. Como pueden ver, es muy consistente las propuestas que está haciendo. Ideas generales, sí, efectivamente. Acuérdense que ustedes en la sesión del lunes pasado describieron o debieron haber trabajado en su sala en estas ideas generales de su juego.
Entonces lo que buscábamos era que las pusieran en este primer foro. Y entonces ya más estructurado, lo hemos venido trabajando, he ido avanzando para estructurarlo mejor. El primer punto era el objetivo, llegar al final del camino antes de que su barra de vida llegue a 0. Procedimientos, presionar el botón de inicio en la pantalla inicial. Una vez el juego empiece, el jugador empieza a avanzar de manera automática y se puede mover en los 3 carriles en los que está dividida la pista: lateral izquierdo, lateral derecho y el central. Solo puede moverse a estos carriles si no hay un obstáculo que lo impida en ese momento, como una camilla. El jugador podrá moverse usando las flechas A para desplazarse a la izquierda, D para desplazarse a la derecha y W para saltar. Si ha recogido el ítem de la mochila tipo fantasmas, se debe mover con los mismos controles mencionados, solo debe pasar por donde se ubican los fantasmas para recuperar salud. Entonces ya aquí vemos cómo está más estructurado. Entonces, aquí, Enrique, ¿alguna retroalimentación que le quieras poner? Te escuchamos. Sí, mientras tanto, Mm, Creo que para ambos tienen las ideas bastante claras y no están complicadas, o sea, están muy bien acotadas por ahora. El único que me preocupa un poco es el de los cazafantasmas, quizá la parte de la mochila por ahora, pero lo demás lo veo bastante bien acotado. Quizá lo único que no hemos visto en el laboratorio es cómo usar otras teclas, como el espacio y la W para hacer otras cosas, pero eso lo podemos revisar el miércoles. sí, por eso Para también eso es lo veo bien. importante, para que así Enrique vaya viendo qué otros puntos son necesarios ver. Qué bueno que lo mencionas. Aquí, revisando un poco los procedimientos, dice aquí, solo puede moverse a otros carriles si no hay un obstáculo. En realidad, yo creo que sí debería poder moverse a cualquier carril. Y si hay un obstáculo, pues justo aparece la regla que por acá estaba mencionada, que es que tocas el objeto y entonces, ¿dónde estaba? Aquí está, ¿no? Si choca contra ellas, pierdes en automático. Entonces, ¿qué pasaría si te mueves y en ese caso está a un lado, está al lado un obstáculo? Ahí justo lo tendrán que considerar cuando estén ya pensando en el juego, ¿no? De plano no se puede mover, pero no pierde tampoco vida. O entonces sí se mueve, pero es como si chocara contra el objeto. Entonces ahí es donde las reglas ya se vuelven importantes. Como pueden ver aquí, es natural que en las ideas generales se mencionen las reglas, porque cuando estamos describiendo el juego, pues estamos hablando de estas reglas y entonces eso nos dice eh, qué puede estar pasando. Entonces, bueno, aquí, ¿qué va a pasar cuando ocurran distintas situaciones? Entonces, justo aquí muchas de estas se transformarán en reglas que estarán ya más formalmente definidas aquí abajo. Uno de los elementos centrales, como bien dice Enrique, pues es no tratar de hacer algo demasiado sofisticado en esta primera etapa, porque pues ya justo quedan solo 2 semanas para desarrollar el juego. Y, y también consideren que los elementos gráficos, a lo mejor en esta primera etapa, no son el elemento central. Entonces, por ejemplo, cuando están hablando de esta mochila o todos los objetos que van a aparecer, pues entonces pueden utilizar alguno de estos stocks que están disponibles o pueden usar alguna representación más abstracta de estos elementos y que solo nos ayuda a entender la forma en que estará funcionando el juego en su momento. Pero yo creo que, entonces ya cerrando, pues yo también creo que es una idea
bastante bien, bien descrita, concreta, y que no se ve que pudiera complicarse demasiado al momento ya de desarrollar el prototipo. ¿Alguien más que quiera contarnos? Si no, pues seguimos en el listado. Entonces, acá nos pone Giselle Maite Díaz. El jugador va a recorrer la carretera evitando los múltiples obstáculos del camino. A lo largo de la carretera verá a las orillas a las personas pidiendo que les ayude a llegar a su destino. Durante un límite de tiempo, el jugador podrá ganar puntos al recoger a estas personas. Sin embargo, no todas las personas en la orilla de la carretera pueden parecer humanas y un encuentro con alguna entidad paranormal no viva le quitará puntos de vida al jugador. ¿Cuál será la puntuación máxima que podrá lograr? Me parece bien, vean cómo lo establecen aquí. Me gustó cómo fue presentada esta idea. Acuérdense que hablábamos de la invitación al juego, ¿no? La invitación al juego era por qué yo voy a jugar y cómo en esta presentación del juego nosotros entendemos cómo funciona, pero también es el punto donde te retan a querer jugar. Por eso me gustó esta frase, ¿no? ¿Cuál será la puntuación máxima que podrá lograr? Es justo un ejemplo interesante de invitación al juego. Objetivo, entonces, obtener un puntaje alto y seguir con vida antes de que el tiempo se acabe. Entonces, aquí ya queda mucho más claro el tema del límite de tiempo, porque acá decía durante el límite del tiempo. Entonces, aquí ya estaba hablando de obtener el mayor puntaje dentro del tiempo establecido. Luego, entonces parece ser que al menos en esta primera lectura, el objetivo es muy claro y concreto. Los procedimientos. El jugador puede moverse hacia los lados para evitar los obstáculos con las teclas de derecha e izquierda. El jugador puede recoger a las personas fantasmas a la orilla del camino con la tecla espacio. Muy bien. Cosas que podríamos comentar es que si esto se va desplazando, habría que considerar al momento ya de hacer de las primeras pruebas con el juego, es qué tan, si sería o no, o qué tan complicado sería o no estar llegando a la izquierda y al mismo tiempo presionar la barra de espacio, considerando que también se va desplazando, ¿no? Habrá que hacer ahí una calibración con la interacción para que esto sea viable. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando tenga un objeto, cuando puedas intentar recoger una persona y justo hay un obstáculo? Ahí son de los problemas que a veces cuando se diseñan los juegos, pues pueden generar como inconsistencias porque tú quieres llegar a algo, pero el entorno no te permite llegar a él. Entonces, cómo lo podría resolver el jugador? ¿Algo más que quisieras agregar, Enrique? Lo único que me preocupa es esa parte de antes de que el tiempo se acabe. O sea, el juego es finito en ese sentido. O, o sigue siendo un endless runner, o el tiempo depende de si llevas a las personas, o no sé. Esa es la única parte que no sé, que no entiendo aún, pero lo demás lo veo bien. Sí, Por, sí. sí, Entonces, pues es un buen punto que habría que definir. Entonces, ya sea, este, entonces, si anotas esa duda por aquí, Enrique, para que después también, cuando lo estén revisando, pues vean. sí. Eh,
y resuelvan esa duda. Para eso es precisamente este foro, ¿no? Para que los ayudantes lo vayan revisando y les vayan poniendo ahí. Ah, mira, acá ya puso la respuesta. Dice, supongo que se podría remover el límite de tiempo y solo seguir generando obstáculos y así hasta que el jugador termine su vida. Esa es la respuesta, Enrique. Suena bien, me parece que justo pensando ya no en eliminar la parte del límite de tiempo, suena interesante. Sí, ya con ese cambio, sí, porque si no, ya dejaba de ser un endless runner y era solo como un juego finito. Entonces. Mm, ahí, por ejemplo, Pablo César Navarro pone, tengo una duda, si limitamos el Endless Runner a simplemente ser un nivel entretenido con final, ¿todavía contaría o debe ser un Endless Runner a la fuerza? Eh, en principio, lo que estábamos pensando es que tomen esta base que Enrique les plantea y sobre este juego, sin que ustedes lo modifiquen, bueno, sin que tengan que cambiar demasiados aspectos, entonces sea la base de su juego. Pero vean, estamos hablando acá que lo que buscamos que sea un prototipo digital modificado a partir de este. Si ustedes, como en el caso de esta idea, pues logran adaptarlo también, pues yo creo que no veríamos ningún problema, pero sí compártanos las ideas, pues para ver qué es lo que están planteando. Eh, entonces dice, completando la idea, dice Maite Díaz, sí, es que había un jueguito de donde saqué inspiración que tenía límite de tiempo, entonces chance de ahí fue la confusión. No, está bien, o sea, como decíamos, no necesariamente tiene que ser como el otro, pero consideren que el otro ya les da una base importante. Entonces, si cambian demasiadas cosas, a lo mejor ya no les va a dar tiempo de desarrollar completamente su juego. Al final, buscamos que su juego sea jugable, porque ustedes se lo tienen que dar a jugadores para que lo prueben. Entonces, allí es donde se vuelve central que lo que ustedes construyan, pues sea suficiente. Entonces, digo que les dé tiempo para que sea jugable y entonces sí lo puedan probar. El equipo de Yavatar nos pone la temática, pues es una temática oscura sin llegar al terror. Los personajes, el juego sigue a Mr. Midnight, un gatito que está intentando escapar de una secta que está intentando atraparlo para usarlo en uno de sus rituales. Escenarios, tendrás que recorrer ambientes oscuros como cementerios y bosques mientras esquivas obstáculos y enemigos. Buffs en la partida habrán objetos como vidas y aceleradores. Objetivos del juego. Ya vean cómo acá lo empiezan a identificar. ¿Se acuerdan que también hablamos con los objetivos? Que puede haber un objetivo general y pueden haber objetivos más específicos. Entonces aquí plantean que objetivo general, Mr. Midnight tiene que ser atrapado por el líder de la secta y si es atrapado, la, la partida acaba. El jugador puede presionar la barra espaciadora para saltar obstáculos y subirse a varias plataformas. El jugador tendrá que esquivar ataques del líder de la secta que aparecen en la pantalla como bolas de fuego. El jugador podrá recoger hadas que guían el camino de Mr. Midnight. Estas sirven como puntaje. ¿Qué opinas, Enrique? Que necesitamos ver cómo saltar, porque muchos quieren saltar. Y la parte de las trampas me gusta,
¿cómo dijo? Los ataques del Ajá. malo. Nada más hay que ver esos, esa es la única parte que quizá todavía no entiendo, de dónde vienen, de frente, de atrás, de los lados. Um, Hola, soy yo el del proyecto. Ajá. Vienen de atrás, haz de cuenta que van a aparecer como unas manos intentando agarrar al gatito y va a empezar a lanzar como bolitas de fuego en algún momento, ¿no? ok, Entonces va a tener que esquivar los de enfrente y, o sea, los obstáculos que vienen de frente más las bolas de fuego de atrás. ok. Nada más ahí consideren el espacio que hay entonces entre la cámara y el personaje. Más que nada el ángulo de visión, ¿no? Ajá, para que te dé el espacio que necesitas para que se vea, porque si no, de repente te va Sí. a pegar algo por atrás y va a ser medio injusto. Sí, no, no se va a ver el villano completo, nada más sus manitas, que eso nos da un gran ángulo de visión en realidad. Y entonces va a haber suficiente espacio para todo. Bueno, así yo lo calculo, porque de hecho también he visto, ¿te acuerdas de Crash cuando lo perseguía una roca? Ajá, Tenía que esquivar la roca, bueno, no tenía que ser atrapado por la roca ni, no sé, toparse con lo que iba enfrente. Entonces había tiempo para que vieras todo. Entonces algo en algo así estaba pensando, pero en esta forma de Endless Runner, porque ya ves que Crash es como ves al personaje de frente cuando pasa eso, pero aquí va a ser normal, como le vas a ver la espalda al gatito. ok, vale, sí, sí, está bien. Lo veo funcional. Aquí no sé qué opinas, Enrique, con la idea de las plataformas, porque ahorita lo están haciendo como un continuo, ¿no? Entonces no sé qué tan complicado va a ser que sobre este continuo del camino se pueda diseñar la parte de áreas que sí son transitables y áreas que no, o sea, lo que serían las plataformas. Ah, pues lo único que hay que hacer ahí es crear distintos, digamos, prefabricados del escenario con distintas plataformas. Y a la hora de generar la pista, escoger al azar alguna de esas y ya. O sea, mientras sean transitables, bueno, mientras cada pieza por separado sea transitable, pues se pueden generar al azar y no pasa nada. Entonces sí, sí se puede hacer eso de que sea, haya plataformas, digamos. Ujú. Bueno, para que lo tengan ahí presentes. Y, y pues creo que pues ya cuando empiecen ahora a trabajar en las reglas, podrán ir definiendo ya de manera más puntual el comportamiento, ¿no? Y pues por lo pronto, eso es todo lo que hasta el momento nos han compartido. No, mira, qué bueno, qué bueno. Justo por eso estaba regresando a ver si en el camino iban completando. Perfecto. Entonces, ideas, nuestro personaje será un carrito, el cual avanzará en una ciudad sumida en caos, pues el apocalipsis zombie ha llegado. Múltiples obstáculos, los cuales harán diferentes cantidades de daño a nuestro carro. Los zombies para su aparición, pues mientras más avanzamos, más de estos nos aparecerán. Habrá un ítem que nos dará salud o reparación para nuestro carrito. Si la salud llega a cero, entonces nuestro carrito explotará. Idea a futuro, opción de salir del carrito y correr como persona, mucho más difícil, se podrá obtener el carro nuevamente. Idea a futuro. Qué bueno que lo aclaran precisamente para que se enfoquen en la primera parte. Se puede mover de izquierda a derecha el jugador, posibles power-ups, esperar a ver un laboratorio algo similar, música de fondo, tener unas 3 canciones de zombies para dar ambiente. Los zombies tendrán sonidos, se atropellan zombies para escapar,
posible medidor de combo, la cámara se posiciona detrás del coche. Me parece que están muy bien todas las ideas, o sea, todas las ideas van sumando, justo el punto ahora es empezarlas a concretar. Objetivos, generar el mayor número de puntos, sobrevivir la mayor cantidad de tiempo, no hemos pensado un final como tal, y posibles cambios de ciudades para ver si nos vamos moviendo. Cambiamos unos edificios, nada más. Y se adjunta una imagen de cómo sería. Se han hecho modificaciones desde el inicio de la creación. A ver, entonces cuéntanos qué estamos viendo aquí, Luis. Entonces, dice, por ejemplo, aquí dice Cassandra, la barra de ira ahora es de salud ahora. Entonces, este ya es su barra de salud. ¿Qué más estamos viendo? Los zombies generan puntos. Mm, este es un zombie, ¿no? Y combo si atropellamos a varios sin tener daños. Interesante. La calavera pasa a ser power up. Ah, ok. Entonces este es el power up. ¿Y qué más? ¿Qué más? El barril es un ejemplo. Este de acá. Ajá. O sea, este, supongo. Finalmente, arriba está el score. Perfecto. Sí, me parece que ya aquí ustedes empiezan a establecer una idea, algo más que quieran completar. Es muy minimalista, pero fue el primer boceto. Sí, no se preocupen, justo no hemos llegado a esta parte de elaborar bocetos. Más en unas semanas más revisaremos algunas herramientas para generar bocetos, pero es el chiste de los bocetos que aunque sean ideas minimalistas, nos ayuden a entender su concepto. Eh, También David completa, tratamos de hacerlo lo más parecido a lo visto en el laboratorio sin que se implementen muchas cosas extras. ¿Qué más les podrías decir, Enrique, a esta propuesta? Ay, perdón. Este. Me estoy muriendo, perdón, ya. Pasa, Que tranquilo, tranquilo. me gusta la idea de los power-ups. Creo que a nadie se le había ocurrido hasta ahorita poner como poderes que te den cosas extra ahí. O creo que sí había alguien, no me acuerdo. Ah, sí, la mochila de los cazafantasmas, ¿no? Sí, ya me acordé. Ujú. Pero como no lo pusieron así como power-up, no lo registré en mi mente. Entonces, creo que esa es otra parte que podemos revisar. Em, mm, y la parte de los múltiples obstáculos, que cada uno hace un daño diferente. Eso, eso está sencillo de hacer, solo hay una forma de que sea bonito, de que quede bonito. Después, la vemos después. Y creo que en general me gusta la idea, solamente esa parte de posible medidor de combo es lo que aún no entiendo cómo podría implementarse. Bueno, o sea, ¿cuál es la idea de ese posible medidor? Y pero fuera de eso me gusta la idea, se ve realizable. Perfecto, sí, yo creo que ese es el elemento central, ¿no? Que las cosas sean alcanzables en el tiempo que nos queda. Entonces, perfecto.
Vamos a ver si alguien más quiere que revisemos o nos tiene alguna propuesta. No. No, por lo pronto son todos. Pero bueno, vean que este es el chiste de que nos vayan compartiendo aquí sus avances, como ahora mismo lo van a ver que lo voy a hacer. Pues entonces vamos a pedirles que también vayan explicitando las reglas que van a guiar el comportamiento. Y entonces esto es importante con respecto a esto que están hablando de los power-ups. O sea, justo qué sucede cómo cambia el comportamiento, cómo son estas reglas, como lo mostrábamos en la tabla de los bárbaros, de cuando ocurren ciertas cualidades. Entonces eso es importante, que si están considerando agregar estas cualidades como los power-ups, como los combos, precisamente definan ya de manera concreta y abstracta como lo ocurría en estas tablas que hemos estado viendo, donde dice, pues los puntos que te da si tiene estas cualidades son tales. Entonces, ese es el siguiente paso que necesitamos que definan sobre su juego, las reglas. ¿Alguien más que nos quiera contar de sus avances? ¿Todo bien? Nosotros que hicimos un buen tiempo hoy para que pudiéramos revisar más propuestas, así que bueno, pues si no hay más, entonces antes de irnos, pues justamente regresaría al tema de reglas, ya para cerrar esta parte. Vuelvo a compartir la pantalla. Aquí está. Y finalmente, entonces, el reto que nosotros tenemos cuando construimos reglas y procedimientos, en ambos casos, es que estas reglas sean lo más claras posibles para nuestros jugadores. Que justamente como hemos visto en algunos juegos, pues a partir del mismo juego se puedan ir explicando las reglas, porque mucho más en los juegos digitales es más difícil que un jugador se salga del juego para leer los instructivos. O sea, normalmente recurres a ellos cuando ya de plano no entiendes qué está pasando, pero en cualquier otro escenario, pues estos instructivos, o si las reglas son demasiado más sofisticadas, enredadas, pues harán que los juegos terminen abandonando. Entonces, entre reglas, algo que se menciona mucho es que mientras las reglas sean más complejas, entonces va a requerir mucho más tiempo para que los jugadores las comprendan. Y eso pues va en contra de lo que hemos estado buscando acerca de hacer que el juego sea una buena experiencia. Entonces lo que nosotros buscamos es que nuestros jugadores entiendan nuestras reglas y se concentren más en jugar que estar pensando y sufriendo con la complejidad de un sistema de reglas demasiado enredado, complicado, abstracto. Entonces, además también hay juegos donde nosotros podemos darle cierto control en las reglas para hacerlos más simples o más sencillos, la conducción o los procedimientos, como lo mencionamos la semana pasada. Entonces, allí ustedes tendrán, bueno, los diseñadores de juegos siempre tendrán un reto en cómo construir algo que sea lo suficientemente interesante para alcanzar los objetivos, que plantee situaciones nuevas, pero que no sea tan compleja que los jugadores terminen odiando su juego por la complejidad de procedimientos y reglas. Y bueno, entonces eso ténganlo presente al momento de la construcción de sus primeras reglas para este juego. ¿Dudas? Voy a detener aquí la grabación.